Estamos en comunicación con el flamante subsecretario de Atención a Inquilinos, Ulises Bocia. ¿Qué tal, Ulises? Buenas tardes. Acá Elías, Sebastián y Rodrigo te saludan. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Uh, Gracias por llamar. no, gracias a vos, Ulises, por atendernos. Y bueno, comentanos un poco de cómo se llegó primero a la creación de esta subsecretaría de Atención a Inquilinos, que ya con el nombre nomás parece, bueno, algo novedoso. Sí, en realidad es llamativo que no existiera antes, ¿no? Me parece. Ujú. Porque si uno mira el panorama de la situación, ¿no? De los inquilinos en el Partido de La Plata, es muy numeroso, muy amplio. Es algo que todos creo de una u otra manera sabemos de intuitivamente, pero cuando lo ponemos en números, ¿no? Por ejemplo, si tomamos los datos del censo que se hizo en el 2022, y hace poquito salieron los datos desagregados de La Plata, son 153.000 personas las que están hoy alquilando en La Plata, 78.200 hogares, que son el 26% de los hogares, las que Ujú. registra el INDEC. O sea, más de uno de cada cuatro son hogares inquilinos en todo el Partido de La Plata. Con lo cual es evidente que hay para muchísimas vecinos y vecinos de acá de nuestra ciudad, la problemática de la vivienda es un tema. Y si uno combina esta realidad con la situación económica, ¿no? De pérdida de poder adquisitivo de los ingresos, de los salarios de los trabajadores, de las jubilaciones en general de los últimos meses, y la desregulación normativa nacional que hubo después del decreto de diciembre, ¿no? Que derogó la ley de alquileres y modificó el Código Civil también en otros aspectos. Bueno, todo ese combo explica que en realidad hace falta que el municipio esté presente, ¿no? Claro. Acompañando la realidad de los inquilinos, de las familias inquilinas, de los trabajadores inquilinos. Y de ahí surge un poco la decisión del intendente, de Julio Lac, de abrir este espacio que un poco retoma un antecedente que existía y que había sido creado por ordenanza allá por 2011, 2012. Se había generado una instancia de acompañamiento a inquilinos que después en la gestión de Garro se cerró. Claro. Eh, bueno, y ahora se retoma un poco la iniciativa con la creación de esta subsecretaría. Ah, Esa es un poco la historia. Mm. Claro, bien. Ulises, y comentanos un poco de qué manera se va a insertar un poco en lo que es en esta convivencia un poco difícil. Digo, todo nosotros, por lo menos los que estamos acá haciendo en este momento el programa, hemos alquilado en algún momento y todos Ujú. seguramente hemos tenido alguna situación más o menos difícil y tensa en esa relación con las Lógico. inmobiliarias, con los propietarios. ¿Qué función concreta va a tener la subsecretaría en ese sentido? Nosotros el objetivo primordial es la atención primaria, le llamamos. Atención primaria quiere decir la escucha, la recepción de inquietudes, de reclamos, de consultas y el asesoramiento a partir Ujú. ¿no? de la problemática que traen y que acercan los inquilinos, los vecinos y vecinas hacia nosotros. Ahí aparece un gran tema que es la confusión normativa que hay, porque como existía una ley y después esa ley se modificó a nivel nacional, digo, Sí, ¿no? Y después se derogó y se hicieron otras modificaciones, es obvio porque nadie tiene por qué estar siguiendo al detalle lo que va cambiando en la norma y hay claro. mucha confusión sobre esto. Hay contratos que fueron firmados con la vigencia de la ley de alquileres y para esos contratos, por ejemplo, hasta que su finalización, la ley sigue siendo el marco legal que, Claro. que, que rige para ese contrato. Cosa distinta si se inicia un contrato desde el 30 de diciembre del año pasado hasta ahora, si se inicia ahora, si se tiene que renovar ahora. Entonces hay todo un universo que es de informativo, que Ujú. sirve para que el inquilino pueda discutir de igual a igual con la inmobiliaria o con el propietario, con el que le toque. Por lo menos, por ahí de igual a igual no corresponde decirlo porque pese a que a veces se vende, ¿no? Como si el alquiler fuera una relación entre partes, ¿no? Una conversación entre partes que llegan a un contrato y llegan a un acuerdo. Obviamente hay una desigualdad a nivel estructural en esta relación que tiene que ver con la diferencia entre quien posee un inmueble, un departamento, una casa y busca obtener una ganancia, una renta a partir del alquiler, que es algo legítimo, y quien en realidad necesita una vivienda para acceder a un derecho básico, Sí. que es el acceso a un techo. Entonces, esa desigualdad siempre existe y siempre va a existir. Por eso el municipio
crea este espacio para acompañar a la parte más vulnerable de esa relación, ¿no? Pero es muy diferente cuando uno está informado, cuando uno lee un contrato y entiende qué es lo que le están planteando firmar, que cuando uno a veces le cuesta seguirlo y muchas veces hay abusos, hay prepotencia, se utiliza el argumento, no, es que, bueno, es que vos no sabés cómo funcionan las cosas, a vos Sí. te están asesorando mal. Entonces, un poco la idea es, desde el municipio, compensar esa situación y acompañar a la parte más vulnerable para que pueda llegar de la mejor manera posible esos conflictos. Ah, Conflictos que son de muy distinto tipo, ¿no? claro. Ulises, estamos hablando con Ulises Bocia, subsecretario de Atención a Inquilinos. Dos cosas ahí. Primero, Ujú. recién en función de lo que venías comentando, Ulises, en este momento el panorama, el mapa sobre el cual está el mundo del alquiler son por lo menos tres tipos distintos de... O sea, digo, hay contratos que están bajo la ley del año pasado, la ley que se reformó, ¿no? Que Ujú. duró muy poco antes de ser derogada Sí, por el decreto, y muchos alquileres que ahora están bajo ningún tipo de regulación o más bien sobre lo que volvió el decreto de mi ley de diciembre del año pasado. Ese es un sí. poco el panorama, ¿no? En cuanto a... Ese es el panorama desde el punto de vista normativo. Sí. Después también en la realidad hay una situación muy extendida que es la informalidad. Directamente alquileres de palabra, muchas Ujú. veces ni siquiera hay un contrato escrito firmado, y después hay a veces muchos contratos que están, que no, ya antes no respetaban la legislación porque había muy poco control, y que también ahí aparece ese conflicto, ¿no? Donde uno firmó un contrato que era diferente a lo que estipulaba la ley. Ujú. Uno tenía el amparo de la ley antes. Bueno, los contratos ahora es muy pequeño el nivel de amparo normativo que hay. Pero sí, esas son las distintas realidades. Ulises, Sebastián, te saluda, ¿cómo estás? Mira, en relación a esto que viene, voy a ser un poquito autorreferencial. Soy inquilino Ujú. y he pasado, me estoy mudando el domingo, ¿no? Y he pasado por todas las instancias y contar únicamente cómo se están manejando. El contrato anterior, que yo tenía el contrato de los 2 años de la ley anterior, esta que se derogó, Mm. bueno, Sí. me exigieron, para no rescindir el contrato, me exigieron actualizar el valor. Uno entiende que había quedado muy bajo, me exigieron para Mm. continuar en ese lugar, actualizar el valor, digamos, salir del contrato, hacer un contrato nuevo, y se me fue de 80.000 que estaba pagando en ese momento a 250. Y Claro. ahora contemplando esta situación con este alquiler nuevo, ¿qué hacen las inmobiliarias? Lo ponen por contrato eso, que si hay alguna modificación en la normativa vigente, ese contrato que vos estás firmando se va a adaptar a la nueva normativa. Estás firmando un cheque en blanco, digamos. Ujú. Entonces, Sí, sí. y Decime, decime. no, en ese sentido, digo, más allá de esta pequeña catarsis, digo, Mm. se va a buscar también desde la Secretaría, no solo que esté funcionando como un organismo de control, digo, se va a buscar educar al inquilino, acercar la información, va a haber campañas de comunicación en este sentido para hacer llegar cuáles son los derechos que tenemos los inquilinos. Sí, en eso contamos un poco con la ayuda también de las redes sociales, de la página del municipio y las redes. Ahora vamos a sacar en las próximas semanas una guía para inquilinos, una guía práctica de inquilinos, ahí compilando un poco toda la información actualizada, y después distintos materiales. Así que sí, sí, sí. Lo que vos decís es fundamental porque hay un punto en el que también una negociación existe en la medida en que uno tiene capacidad de discutir, ¿no? Lo que se Ujú. plantea en un primer momento. Y para poder discutir es necesario estar informado y tener confianza en lo que uno argumenta. Entonces la información es central para que uno, por lo menos para ampliar los márgenes, que nunca son infinitos, porque lógicamente uno a veces tiene que encontrar un lugar donde vivir y no es la situación que desearía en todos los casos, pero siempre el margen es más amplio cuando se cuenta con la información. Ujú. Así que sí, las campañas de difusión y de concientización son muy importantes. Ahora acabamos de lanzar una encuesta, porque el otro problema que tenemos es que a nivel local hay muy poca información pública. El municipio no contaba con absolutamente nada de información pública, entonces tenemos que recurrir a los datos del censo o a las propias páginas de avisos donde figuran, y bueno, a partir de eso ir mirando qué va pasando, pero no tenemos información sistemáticamente relevada de qué situación están hoy los contratos. Entonces lanzamos una encuesta donde preguntamos, es un formulario online, ¿no?
¿no? Bastante cortito, que se contesta rápidamente, que estaría buenísimo eso si nos ayudan a difundir el link, Bien. que la idea es, nada, preguntar los contratos con qué plazos de actualización se están firmando, con qué Claro. índices se están utilizando, cuánto contrato escrito y cuánto contrato de palabra existe, qué tipo de situaciones de abuso se sufrieron, qué tipo de requisitos para el ingreso. También hay muchísima gente en la Ciudad de La Plata, no solo estudiantes, sino gente general que llega a veces de otros países y a veces de otra zona del país a estudiar y por ahí no tiene garantía, entonces se producen muchos abusos con lo que se exige para entrar a un contrato. Bueno, todo el panorama más cualitativo de la realidad lo estamos tratando también de construir una foto lo más representativa posible con esta encuesta, pero también para calibrar qué tipo de iniciativa después a nivel municipal se puede llevar adelante, cuáles son las necesidades más urgentes, más allá de los casos que se acercan y que ya nos empezaron a llegar. Esto se abrió la semana pasada, la atención al vecino, y ya nos llegaron muchísimos mails y gente que se acercó directamente a la oficina también a consultar por sus casos, y bueno, uno va construyendo un diagnóstico, ¿no? Pero para hacerlo de una manera un poco más seria, bueno, con una muestra más representativa. Ulises, y en este caso, digamos, yo no podía dejar de pensar, digamos, en el sector inmobiliario, ¿no? Porque Sí. la subsecretaría entiendo de que la atención es a inquilinos y es el Sí. inquilino el que va a ir a buscar información y va a poder informarse y ver de qué manera encara o sea, con más herramientas un nuevo contrato de alquiler, ¿no? Y en ese sentido, digo, ¿qué las inmobiliarias, digamos, ¿no? ¿Ustedes tienen datos de las inmobiliarias? ¿Cómo se están manejando las inmobiliarias? ¿Hay algún denominador común? Y con qué herramientas se puede contar, digamos, si es así, como para pensar en algún tipo de regla, me sale, o de reglamento, o de cómo se contiene a las inmobiliarias, ¿no? En sus pedidos, eso sería. Las inmobiliarias están agrupadas en un colegio, que es el Colegio de Martilleros, ¿no? Tiene su sede también en su capítulo platense, digamos, Ujú. y ellos se supone que tienen ahí un tribunal de disciplina que si uno tiene que hacer un reclamo, bueno, puede acercarse y el propio colegio tiene que evitar que no haya ninguno de sus matriculados que esté actuando por fuera de las normas. Eso Bien. existe. Ujú. Ahora, obviamente, nuestro punto de vista es que para el inquilino no es un ambiente neutral ir a la propia sede de Claro. las inmobiliarias a hacer una queja frente a una inmobiliaria. Claro. De ahí la necesidad de que se creen este tipo de espacios, ¿no? Está Porque bien. que no alcanza con lo que hagan ellos. Ahora, después, nosotros lo que podemos hacer es, por un lado, primero esto que decíamos, ¿no? Chequear que lo que le están diciendo se ajuste a la ley. Por ejemplo, si le van a cobrar los honorarios para hacer un contrato, hay una regulación máxima de honorarios que se pueden pagar para la hora de hacer bueno, chequear que eso se te cobra. Hay inmobiliarias, por ejemplo, que cobran, a veces aparecen casos donde se cobra el impuesto al sello y no todas las propiedades corresponde cobrar el impuesto al sello, entonces chequear también que sea correcto. A veces Claro. hay gastos que no se sabe muy bien a qué vienen, ¿no? Es un paquete, te dice, bueno, el total de tus costos de ingresos es tanto y no se sabe discriminando a qué corresponde cada uno de los cargos. Bueno, chequear. O sea que ahí hay como un trabajo de contralor que nosotros podemos hacer Claro. junto con el inquilino, chequear que lo que le estén diciendo se ajuste a la normativa que existe. Claro. Y después está la posibilidad de encontrar también a veces mediaciones, porque ahora está pasando algo que es muy, muy común, que hay contratos firmados a principios de este año o en algunos casos el año pasado, que las actualizaciones que tocan, que en general son o por un índice de inflación o por el ICL que combina la inflación y los salarios registrados, están dando actualizaciones muy altas, muy difíciles de afrontar, pero además muy por encima de los costos de mercado de entrar a otra propiedad. O sea, uno mira un departamento parecido al que uno está alquilando y si empezaras ahora vale bastante menos de lo que te tocaría pagar con la actualización. Claro. Entonces, obviamente, la gente dice, che, pero esto yo no puedo pagar. Bueno, se abre un diálogo o una negociación, cobrame un poco menos del alquiler porque vale menos el precio de mercado. Entonces, eso es muy común y está pasando mucho. También hay instancias de mediación que el municipio puede facilitar, siempre Claro. que haya voluntad de las dos partes, de que ese diálogo se produzca. O otras veces, por ejemplo, otro problema muy típico son cuando se rompe algo y hay que discutir a quién le corresponde pagarlo. Bueno, frente a eso el municipio tiene instancias de mediación vecinal que pueden ayudar, Bien. también entendiendo que a veces que el propietario también es un vecino del mundo, no siempre estamos hablando, ¿no?, de grandes desarrolladores inmobiliarios, bueno, también generar condiciones para encontrar instancias de diálogo. Totalmente. Pero bueno,
Ese es el rol nuestro, ¿no? Tratar de apuntalar la postura del inquilino frente a las situaciones que van sucediendo. Ulises, te hago una consulta volviendo un poco sobre lo que comentabas del Colegio de Martilleros. Sí. Sacaron un comunicado a raíz de la creación de la subsecretaría, en la cual decían justamente esto que mencionabas vos, ¿no? De que ya tienen un tribunal de disciplina y son los únicos Claro. que pueden llegar a sancionar a un matriculado suyo. En ese sentido, ¿hubo alguna comunicación por parte del Colegio de Martilleros para con ustedes? No, comunicación no hubo. Yo lo que Ujú. sea claro, nosotros, por supuesto, no es nuestra atribución ni facultad sancionar a ningún martillero. Eso es verdad que les corresponde a ellos, está muy bien que así sea. Nosotros lo que hacemos es trabajar con el inquilino cuando el inquilino se acerca y nos plantea algún tipo de consulta. Claro. Pero, porque bueno, no se trata para nada de reemplazar lo que hacen. Ni de Es regular la es disciplina otra de cosa ellos. lo nuestro. Claro. ¿Cómo? No, y no meterse en la propia sí, disciplina o lo que Claro, tiene que ver con el de trabajo hecho, del martillero. Eh, claro, nosotros de hecho recomendamos que si hay alguien que contrató un servicio de inmobiliaria y hay algún problema, que vaya al Colegio de Martilleros del reclamo. Independientemente de eso, igual lo vamos a acompañar en Ujú. su situación, pero que vaya y haga el reclamo, está muy bien. Lo que nosotros no podemos es descansar en que cualquier conflicto que haya lo resuelvan a través de esos tribunales, bueno, evidentemente puede haber un conflicto de intereses muy evidente. Claro. Ulises, la última pregunta y te agradecemos el tiempo y la comunicación. Y es, hablamos justamente de la atención a los inquilinos. Por ahora, cuál va a ser el canal con el cual pueden comunicarse y llegar los inquilinos al municipio? Hay dos formas. Una es acercándose a la oficina directamente, que está en el pasaje Ardo Rocha, 750. Los días lunes o los días miércoles, de 10 a 14, tenemos la atención abierta sin turno previo. Directamente pueden acercarse. En la oficina Ujú. 101, que es el primer piso del pasaje Ardo Rocha. Bien. Si no, de todas maneras, que es lo que recomendamos, es mandarnos un correo a la dirección nuestra, que está en el sitio de puede entrar a la página de la municipalidad, la parte de atención al vecino, ahí aparece inquilinos y ahí está toda la información, ¿no? Pero nuestro correo es diratencioninquilinos@laplata.gov.ar. O sea, dir de dirección, Claro. ¿no? diratencioninquilinos@laplata.gov.ar. Nos mandan un correo. Hay veces que las consultas se resuelven por correo y no hace falta que vengan, que a veces es un lío, ¿no? Organizarse con el laburo Ujú. para poder estar. Se pueden resolver directamente. Podemos combinar algún momento de encuentro o la manera que fuera para nosotros poder asegurarnos de responder la consulta que se haga. Esas son las dos maneras y en el futuro esperamos ya habilitar una línea de chat también para hacerlo más fluido. Bien. Siempre tratando de que nada sea fácil para la gente poder comunicarse con nosotros, no traerles un problema más por ese lado. Totalmente. Ulises, Esas son las sí, vías. perfecto. Te agradecemos, Ulises, la comunicación y éxitos en la gestión. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós. Ulises Bocia hablaba con nosotros, es el flamante subsecretario de Atención a Inquilinos, una subsecretaría que se abrió esta semana en el municipio en una reunión en la cual estaba el propio Ulises Bocia junto con también la Defensoría del Pueblo y el propio intendente Julio Alag, secretario de Gobierno, Nano Cara y otros funcionarios más. Qué difícil, perdón,